Importante para la economía argentina, Sí. importante para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y para saber en qué lugar está parado en este momento la República Argentina. Estas son imágenes de hace instantes con Alberto Fernández encabezando reuniones importantes en el marco de la cumbre del G20. Ya está en la ciudad de Roma. Bueno, hay imágenes del presidente y de también la primera dama, Fabiola Yáñez. Gran parte del gabinete viajó, como se denomina, ¿no?, en la jerga política. Muchos albertistas viajaron con Alberto Fernández para participar de esta cumbre del G20. Tiene reuniones bilaterales, tengo entendido, con Angela Merkel, también con Pedro Sánchez. Tiene una reunión también con el presidente de Francia y con la reina de Holanda. Pero lo importante, el objetivo principal, Luciana, de este viaje es conseguir apoyos por esta negociación que tiene el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué puede incidir las reuniones que están pautadas, que establezca el presidente de la República Argentina? ¿En qué puede condicionar, en qué puede favorecer a la Argentina en el acuerdo que debe restablecerse con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a hacer la Argentina? ¿Cómo va a pagar? ¿Cuándo va a pagar? ¿Cuánto puede recibir ese apoyo por parte de los mandatarios más importantes de Europa para la llegada al Fondo Monetario Internacional? Está Gabriel Michi con toda la información de la gira de Alberto Fernández y también, por supuesto, de lo que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, mucha atención con lo que está pasando allí en Roma, que, bueno, hoy todos los caminos conducen a Roma justamente porque... Eso dicen algunos, ¿no? Exactamente. El G20 se reúne, recordemos el G20, este grupo que en cierta medida reúne a entre el 75% y el 80% de la economía mundial. Nada más, ni menos. Y nada menos. Por eso es tan importante esta gira donde Alberto Fernández, como ustedes mencionaban, va a tratar de consensuar con líderes europeos, sobre todo el apoyo en la negociación, dura negociación que tiene por delante en torno al Fondo Monetario Internacional. Se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional. Tiene dos partes esta gira de Alberto Fernández. La primera, estos 2 días hasta el domingo en este territorio italiano, allí en Roma, por el G20, y después se va a Glasgow, a Escocia, a la cumbre contra el cambio climático, también un hecho muy importante. Gaby, vos fijate, ¿no, Luciana? Se corre el presidente del último tramo de la campaña y delega esa tarea al consultor catalán, como también a Juan Mansur. Pero él me comentaban que en este último tramo de la campaña de cara al 14 de noviembre, los intendentes se van a asumir mucho protagonismo de la provincia de Buenos Aires, comandados por Martín Insaurralde, que son los que van a recorrer barrio por barrio para intentar revertir el resultado, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá es un perfil internacional, ¿no?, que está buscando Alberto Fernández. Y acá tenemos justamente la agenda que va a tener, agitada agenda que va a tener el presidente en los próximos días. Ahí estamos. Mañana, sábado 30, va a participar de la ceremonia de apertura de la cumbre del G20 en Roma. Va a tener reuniones bilaterales, como ustedes mencionaban, con Angela Merkel, que dicho sea de paso, se está yendo. Esta semana terminó formalmente como canciller, aunque sigue como, de hecho, hasta que se conforme el gobierno en Alemania, con Charles Michel, con Pedro Sánchez, entre otras personalidades. Sí, de Angela Merkel hemos hablado muchísimo, por supuesto, porque ha marcado parte de la historia europea, pero también por lo que ha sido el manejo de la pandemia, lo que terminó perjudicando su perfil político de tantos años, de tanto tiempo, y su decisión de terminar abriéndose. Fue quien ha tomado medidas muy estrictas en relación a la pandemia allí, y evidentemente eso generó un coletazo en su conducción. Exactamente. Sí, vos sabés que todo el mundo te dice la era Merkel es una era que va a marcar un antes y un después en Alemania, en Europa y en el mundo. Porque es una mujer que ha sabido construir poder y ha tenido incluso cuestiones de avanzada. Ella es conservadora y sin embargo ha tenido acciones de avanzada en materia de un Estado presente, ayudando en el tema de la pandemia, justamente llevando el control para que las cosas no se desmadren. Bueno, tuvo un costo político, algo, ¿no? Yo tengo gente conocida que vive en Alemania. No es solamente llevando el control o dando los lineamientos de cómo manejarse en la pandemia, tomando decisiones sumamente estrictas. Es verdad, con una presencia del Estado y una ayuda económica muy importante. Es otro sistema, es muy difícil entrar en ese tipo de comparaciones, pero sí subían los casos todos adentro, de manera muy estricta.
estricta se llevó adelante el control en la pandemia y dependía mucho justamente de ese semáforo, de esa variable y de cómo iban subiendo y bajando los casos. Hasta en momentos de descenso de casos las medidas eran muy severas. Hubo localidades, ciudades que estuvieron prácticamente cerradas durante muchísimo tiempo. La nocturnidad es algo, te diría, que de los últimos meses, porque también había estado sumamente condicionada. Y el pueblo alemán que cumplió a rajatabla en su mayoría las medidas de Merkel. Tocó otro punto. A ver, hoy en el marco de esta cumbre del G20, el Papa recibe a Biden. Alberto Fernández está en Roma, pero se descartó un encuentro del Papa con el presidente, ¿no? Sí, justamente recién entrevistábamos al embajador argentino allí en Roma, Carles, le preguntábamos si se iba a dar o no el encuentro del presidente con... ¿Te puedo interrumpir? Sí. Vamos a tomar contacto con Pamela Francescato, que es compañera, colega nuestra, que ya está allí en Roma para darnos todos los detalles. Por supuesto, seguimos analizando lo que está ocurriendo allí en relación a la Argentina. Pamela, soy Luciana Rubinska, acá todo el equipo de Minuto a Minuto. ¿Qué está pasando en Roma? Hola Luciana, bueno, nosotros estamos aquí en el hotel presidencial donde está en este momento, está el presidente reunido con Martín Guzmán, con el ministro de Economía y también con el canciller, con Santiago Cafiero. Están en la suite presidencial en este momento y están tratando, terminando de delinear lo que va a ser el discurso, ¿sí? El discurso muy importante que mañana tendrá que dar Alberto Fernández en la cumbre del G20, ¿sí? Con los 20 líderes mundiales, ¿sí? Una cumbre muy importante donde Roma está totalmente blindada con un operativo de seguridad nunca visto en la historia, si podríamos decir. Además, bueno, la importancia, ¿sí? De este G20, de esta cumbre mundial con los 20 líderes de los países desarrollados y los países emergentes que en este momento se han reunido después de una pandemia de 1 año y medio, 2 años muy difíciles. Bueno, es el primer encuentro que ya aquí en Italia están diciendo como de post-pandemia, ¿sí? Que se ha llegado, bueno, a un alto nivel, el 80% de la población vacunada. Si en estos momentos, bueno, estamos aquí detrás del ascensor por si llega a salir Alberto el presidente, Alberto Fernández, me puse aquí por las dudas, tenemos el vivo. Importantísima tu ubicación, en una posición estratégica. A propósito, estoy aquí esperando de la por las comitiva dudas, argentina. nunca se sabe. Ahora, recién lo hablábamos con Gabriel, nuestro especialista internacionales. ¿Está descartado, no, el encuentro del Papa Francisco con Alberto Fernández? Bueno, se dice que el Papa, cuando hay campaña electoral en la Argentina, no recibe a nadie, ni a los de la oposición, ni tampoco a los del oficialismo. A ver, Pamela. Nadie. Sí, no quiso involucrarse con cuestiones políticas, por eso, bueno, dijo que no lo va a recibir, pero no por una cuestión personal, sino para no quedar involucrado en la Argentina, sí, porque lo recibía sí al presidente en este año tan importante electoral para nuestro país. Bueno, y lo que están aquí importante también en este momento, están terminando la última versión del discurso, ¿sí? En el piso en el piso 4, donde está la suite presidencial, un hotel muy bonito aquí en Vía Véneto, una vía muy famosa, seguramente, bueno, quienes nos están mirando, que conocen Roma, conocen Vía Véneto, ¿sí? Donde están las embajadas, muy cerca estamos también de la embajada argentina, ¿sí? El hotel se llama Hotel Baglioni, ¿sí? Que lo hospeda al presidente con toda la comitiva, con la primera dama, que, bueno, llegaron después de 14 horas, ¿sí? El vuelo de 14 horas, llegaron a las 5 hora local, ¿sí? Ahora son las 7:15, no sé si tenemos la hora ahí, si nos ayudan, que estoy trabajando sola. 7:10 de la tarde. 7:10 de la tarde, así que hace 2 horas seguramente en el borrador que están repasando para mañana seguramente estarán descansando un poco, tomando algún café después de un viaje tan largo, ¿no? Pamela, te pregunto, recién estábamos mencionando un poco en anticipo de la agenda, ¿no?, que va a tener el presidente allí. ¿Cuáles son las primeras reuniones que va a tener el presidente Alberto Fernández allí en Roma? Bueno, inicia a las 10 de la mañana con la inauguración, hora local. Pero lo más importante, lo que nosotros tenemos que nos va a importar, lo que tenemos que tener en cuenta en la Argentina, que va a ser de peso, va a ser a las 14 horas local, a las 2 de la tarde aquí de Roma, de Europa, que se va a reunir con la canciller alemana, sí, es su último G20, porque la cancillera
está terminando, Angela Merkel está terminando su mandato. Recién estaba escuchando que hablaban de ella cuando estaba esperando la conexión con ustedes, una canciller que en Europa ha hecho muchísimo y ha cambiado un poco esta mirada, ¿sí? Esta mirada de lo que es hacer política, muy cercana al Papa Francisco también, en su modo de hacer política, que mira al inmigrante, que mira al otro, a la mujer, al feminismo, que en Europa, más que nada en Italia, en Alemania, no es fácil, ¿sí? Un tipo de política de este género, ¿sí? Bien, Pamela, vamos a retomar. Bueno, y después, perfecto, bueno, sí. y después la reunión, sí, después la reunión más importante, obviamente, en la Embajada Argentina a las 5 de la tarde, con la titular del Fondo Monetario, ¿sí? Con Kristalina Georgieva, bueno, que está, obviamente, seguramente ahora están también tratando este tema en la suite presidencial, lo que va a ser la renegociación de la deuda. Estaremos muy expectantes de las reuniones que tenga Alberto Fernández y te agradecemos este contacto y esta conexión contándonos desde Roma el minuto a minuto los pasos del presidente de la República Argentina, que va a tener muchísima injerencia después en lo que pase y lo que ocurre en nuestro país. Gracias. Lástima que no bajó porque es la hora, está a las 8, se cena aquí, seguramente el presidente irá a cenar, pero bueno, todavía faltan 40 minutos, seguramente en un rato ya bajará. Bueno, volvemos en cualquier momento entonces. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Desde allá, desde Roma, con toda la conexión de lo que está pasando allí con Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, en días importantes. Totalmente. En búsqueda, además, por supuesto, de la reunión del G20 y la exposición que hará el presidente, en búsqueda de apoyos. ¿De apoyos para qué? Para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánta importancia tiene esos apoyos que pueda llegar a recibir, pensando en un buen panorama para la Argentina? Y son importantes en un contexto particularmente que tengamos en cuenta las últimas declaraciones de lo que es el embajador que va a entrar aquí de Estados Unidos en la República Argentina, que medio como que puso presión y puso en duda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es el principal socio dentro del Fondo Monetario Internacional en cuanto a su capital y a lo que representa, el poder político que representa. Por eso la estrategia del gobierno argentino es buscar apoyo también en la Unión Europea. Por eso es tan importante. Bueno, a ver el domingo, ¿qué va a pasar? Domingo 31, Alberto Fernández va a intervenir en la cumbre del G20, hablando del tema del cambio climático, como un preámbulo, si se quiere, a lo que va a pasar al otro día en Glasgow. Tendrá reuniones con la reina Máxima de Holanda, con el director de la Organización Mundial de la Salud, con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, entre otros, porque la agenda bilateral va a ser muy intensa por parte del gobierno. Hoy va a ser importante en relación a las vacunas, ¿no? Y a las aprobaciones generales de vacunas que se están aplicando en la Argentina. Claro. ¿Y después por la noche? Por la noche va a partir hacia Glasgow para la cumbre de líderes de la COP26. A ver, es muy importante lo que va a pasar en Glasgow, más allá de lo del G20, que también es muy importante, pero esto tiene escala planetaria, ¿no? Lo que va a pasar en Glasgow es lo que sería el siguiente paso después de lo que fue el Acuerdo de París, ¿no? Tiene que ver con un compromiso de todos los países del mundo, pero particularmente de las grandes potencias, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que el mundo colapse, nada más y nada menos. Se define para muchos el futuro del planeta en Glasgow y allí va a estar la presencia de 200 países, 100 jefes de estados, entre ellos el presidente argentino, y ahí vemos la agenda que va a cubrir, que va a tener el presidente justamente en Glasgow. El lunes, Alberto va a ser parte de la ceremonia inaugural de la cumbre de líderes de la COP26, así se llama este encuentro contra el cambio climático. Después va a participar del encuentro de alto nivel Acción y Solidaridad a la década crítica. Bien. Y después la foto Gaby, famosa. Vamos a ampliar, porque hay mucha información con respecto al presidente y su gira por Europa. Volvemos enseguida, porque ahora tenemos una información de último momento.